En Génesis capítulo 20, y nuestro tema de hoy: no le quites a Dios el control. ¿Cómo es? No le quites a Dios el control. Muchas veces nosotros dudamos de que Dios tiene el control total de nuestra vida. Aunque nosotros decimos que Él tiene el control, muchas veces por las circunstancias, por los problemas, por las dificultades que hemos tenido que vivir, hemos dudado de que en realidad Dios tenga el pleno control de nuestra vida. Pero Daniel afirmaba todo lo contrario. Daniel afirmaba todo lo contrario. Él decía que Dios tiene el control absoluto y que todo lo que sucede en el mundo es porque Dios quiere que así suceda. Así que miremos ahí en Daniel capítulo 2 versículo 21. Daniel 2, 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él, ¿qué dice? Mora la luz. Dios tiene el control absoluto. Daniel decía, porque con Él no puede haber oscuridad. Con Dios mora la luz. Él sabe todo y Él lo controla todo. Y por lo tanto, cada una de las cosas que a nosotros nos sucede, no se ha escapado de las manos de Dios. Él tiene el control. El problema es que muchos de nosotros le hemos quitado el control. La pregunta sería, ¿sí tiene Dios el control? ¿O tengo yo el control? ¿O tienes tú el control? ¿Quién tiene el control de nuestra vida? Si Dios tiene el control de mi vida, no hay nada que suceda en mí que no esté aprobado por Él y que no sea para mi bien. Pero si yo tengo el control, muchas veces hemos llegado al fracaso. Cuando nosotros tenemos el control de nuestra vida, lo que ha sucedido es que por lo general siempre hemos ido de fracaso en fracaso. Y las cosas no nos han salido tan bien como nosotros esperábamos. Cuando nosotros nos lanzamos a hacer las cosas como nosotros queremos, entonces las cosas no nos salen bien. ¿Qué cosas nosotros hacemos y no contamos con Dios? A veces creemos que todo lo tenemos calculado. Creemos que todo está dentro de nuestros planes. Y se nos olvida que Dios es el que controla todo. Y que nada sucede sin Él. En el mundo, por lo general, siempre nos enseñan que nosotros tenemos el control. Que nosotros somos dueños de nuestro destino. Que nosotros somos dueños de nuestro futuro. Y en cierta parte algo es verdad, pero cuando Dios tiene el control. Cuando Dios tiene el control de mi vida, Él me da los accesorios, las herramientas, los elementos para que yo pueda construir mi futuro. Para que yo pueda construir mi destino. Pero sin Él, las cosas se me salen de control. Solo Dios tiene el control absoluto de nuestra vida, de nuestra existencia. Cuando nosotros le quitamos el control, le arrebatamos el control, entonces empezamos a tener problemas. Yo puedo diseñar mi futuro, puedo diseñar mi vida por venir, siempre y cuando el dueño del control, el que tiene el control, sea Dios. De lo contrario, las cosas se nos salen de control, nos metemos en problemas. Abraham
Era un hombre reconocido por su fe. En Hebreos, capítulo 11, versículo 8, si nos apartamos ahí de Génesis, Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Lo único que lo motivaba a llegar a este lugar e ir a un lugar que no conocía era la fe. Abraham era un hombre reconocido por su gran fe. Pero muchas veces, al pasar los años, en lugar de aumentar nuestra fe, parece que va menguando, parece que se va a acabar. Cuando nosotros conocimos de Cristo, nuestra fe tiene un nivel muy alto. Pero a medida que va pasando nuestra vida cristiana, y a medida que van pasando problemas, dificultades en nuestra vida, en lugar de aumentar nuestra fe, parece que se va desvaneciendo. Y parece que va mermando, cuando debería ser todo lo contrario. A medida que el tiempo pasa y entre más conozco de Dios, mi fe más tiene que aumentar. Pero a veces nosotros hacemos todo lo contrario. Dios le prometió a Abraham que lo iba a proteger. Pero llevado por las circunstancias, llevado por lo que él estaba viviendo, él tomó una decisión, la decisión de tener el control. Y ahí en el versículo 2, ya en Génesis capítulo 20, y dijo a Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Él tenía que ir a este lugar, pero él tenía problemas en cuanto al temor, en cuanto al miedo. Él pensaba que tal vez lo iban a matar por causa de su esposa, y aunque Dios le había prometido que lo iba a proteger, que lo iba a guardar, mas sin embargo él, en lugar de su fe seguir creciendo, parece que tuvo un gran problema, y entonces él quiso tomar el control en sus manos. Y entonces no dejó que fuera Dios quien le protegiera, sino que él mismo tomó su propia decisión. Y él que dijo: voy a hacer pasar a mi esposa por mi hermana. ¿Qué llevó a Abraham a tomar esa decisión? ¿Por qué Abraham tomó él mismo el control de su vida en ese momento? En el versículo 11, ¿qué dice? Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar. ¿Y qué dice? Y me matarán por causa de mi mujer. ¿Qué fue que lo llevó a Abraham entonces a hacer eso? El miedo, el temor. ¿Cuántas veces nosotros, llevados por el miedo, cometemos errores? ¿Cuántas veces nosotros, llevados por el temor, nos equivocamos? ¿Cuántas decisiones en la vida las hemos tomado llevados por el miedo, llevados por el temor, y después nos tenemos que arrepentir de aquellas cosas que nosotros hemos hecho? ¿Cuántas personas nos dicen: si sigues adorando a Dios te dejo, y el miedo a que me deje, entonces me aparto de Dios, y después de cual lo deja y se quedó también sin Dios? Y su vida, un fracaso. El miedo llevó a que él tomara el control de su propia vida. Cuando Dios nos dice que nosotros no debemos temerle al hombre, que el único que puede es matar el cuerpo, debemos temerle ¿a quién? A Dios. En Lucas capítulo 12, versículos 4 y 5, Lucas 12, 4 y 5. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer.
Pero os enseñaré a que debéis temer a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder, ¿para qué? Para echar en el infierno. Si os digo, a este temed. No le tengas miedo al que puede matar el cuerpo, porque después de matar el cuerpo, nada más puede hacer. El de allá afuera simplemente puede matar el cuerpo y de ahí no pasa. Dice, tenganle miedo al que puede matar el cuerpo y además te puede mandar ¿a dónde? Al infierno. Aunque hay muchos que dicen que el infierno no existe, pero la palabra de Dios es muy clara y dice que sí. Ténganle miedo, dice, no a aquel que solo puede matar el cuerpo. Ténganle miedo a aquel que puede matar tu cuerpo, pero que también te puede mandar al infierno. A ese tenle miedo, y no a los demás. Pero Abraham le tenía miedo al hombre. Y si yo le tengo miedo al hombre es porque ya no le tengo miedo a Dios. Hay muchos que prefieren no servirle a Dios porque le tienen miedo al hombre. Porque la esposa le dice que no, porque el esposo le dice que no, porque los de afuera le dicen que no. Y entonces prefiere hacerle caso y obedecerle al hombre y no a Dios. En ese momento estoy dejando a Dios en segundo plano, en segundo lugar. Y por eso Él dice, no le tengas miedo al hombre que solo te amenaza con matar tu cuerpo. Si mata tu cuerpo, ¿qué pasa? Nada, nada. Pero en cambio, si es Dios, Él no solo mata tu cuerpo, sino que también te manda al infierno. A Él tenle miedo. Y no al hombre. Pero Abraham, llevado por el miedo, tuvo que tomar el control. Dios le había dicho que Él lo iba a proteger, pero Él prefirió protegerse así. Él mintió para protegerse y se le olvidó que el que lo puede proteger y el que le había prometido protegerlo es ¿quién? Dios. No sé qué cosas Dios ha prometido en tu vida, pero tú de ti depende. Si buscas en tus propias fuerzas o sigues confiando en Dios. A veces nos dejamos llevar por la desesperación y parece que el tiempo pasa y las cosas siguen igual, pero Dios sabe cuándo y cómo actúa. Dios sabía cómo iba a proteger a Abraham. Si Dios dijo que lo iba a proteger, lo iba a proteger. Él pudo haber dicho la verdad, y aunque ellos sepan la verdad, nada podían hacerle, porque Dios lo había enviado y porque Dios lo iba a proteger. Pero él dudó de la protección de Dios. Dios le había dicho que lo iba a proteger y que nada malo le iba a pasar. Lo único que tenía es que creer. Pero él dudó y por eso buscó su propia manera de protegerse. No le quites el control a Dios, porque empiezan a suceder cosas que a nosotros no nos van a agradar. Cuando nosotros quitamos el control a Dios, suceden cosas desagradables. Primero, ¿qué cosas de esas empezó a suceder? Nos acostumbramos a quitarle el control a Dios. En el versículo 13, y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, ¿qué cosa? Digas de mí, mi hermano es. No es la primera vez que Abraham hacía eso. No es la primera vez que él quería tomar el control de su vida en sus manos. Y cuando yo lo hago, me empiezo a acostumbrar. Ese es el problema. No le quites el control a Dios. Porque cuando yo empiezo a hacerlo, lo hago una vez, después lo sigo haciendo y después siempre lo estoy haciendo. Y aunque me llame cristiano y aunque lleve muchos años, siempre voy a estar actuando en mis propias fuerzas. Porque hay tanto cristiano fracasado, porque hay tanto cristiano que las cosas siempre le salen mal. Porque aunque lleva muchos años de cristiano, el control lo tiene él y no Dios. Abraham no era la primera vez. Así que no le quites el control a Dios, porque ¿qué va a pasar? Primero, te vas a acostumbrar.
Nos vamos a acostumbrar. Y después, poco a poco, dejamos a Dios a un lado. Después, poco a poco, nos olvidamos de Él. Y después somos cristianos, pero totalmente independientes de Dios. Y por eso no vemos resultados en nuestra vida. Porque no dependemos de Dios, porque le hemos quitado el control. ¿En qué áreas de tu vida le has quitado el control? A veces nosotros decimos, no, pero es que eso no se puede, es que yo voy a luchar, porque parece que Dios ya se olvidó. Ahí yo estoy quitándole el control a Dios. Y entonces, después me voy a acostumbrar. Segundo, ¿qué es lo que sucede? Las excusas se convierten en el común denominador. Y entonces solo vivimos de una excusa. En el versículo 12, ¿qué dice? Ya la verdad que dice, también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y entonces vienen las excusas. Sí, ella era media hermana, pero era su esposa, era su mujer. Pero él prefería irse por las ramas. Y una verdad a medias es una mentira. Y entonces nos acostumbramos a vivir de excusas. Y siempre vamos a hacer algo para justificar lo que a mí me gusta. ¿Qué cosas nosotros hacemos y las justificamos con una excusa? Es que usted sabe que soy así. Eso no es más que una excusa. Porque Dios no hizo animales ignorantes. Dios hizo seres humanos inteligentes, capaces de dejarse moldear por Dios y capaces de cambiar. Pero a veces nosotros parecemos peor que un animal ignorante. Y es que yo soy así. Es que así nací. Es que así usted me conoció. Y si un animal que es ignorante es capaz de cambiar, porque un ser humano que dice que es inteligente se porta peor que un animal. Y es que yo soy así. Si usted va al circo encuentra animales que siendo salvajes han sido transformados de tal manera que el domador es capaz de meter la cabeza en las fauces y no le pasa nada. Porque es un animal que era salvaje pero que ahora es transformado. Y nosotros, no siendo salvajes, a veces seguimos actuando como salvajes. Simplemente porque tenemos el control nosotros y no lo tiene Dios. Y entonces las excusas se vuelven pan de cada día. Y cualquier cosa mala que yo hago, siempre voy a tener una excusa. Y eso hace que en lugar de avanzar, cada día vaya para atrás. Y en lugar de tener una vida de éxito, siempre tendrá una vida de fracaso. Porque tenemos el control nosotros. Y no lo tiene Dios. No le quites a Dios el control. Entrégale el control a Dios. Él sabe qué hacer. Eso pasa cuando en la televisión, no sé si a usted le ha sucedido. Usted está en su alcoba, en su habitación, en la sala, y de pronto le pasa a usted el control al niño de un añito. ¿Qué pasa usted con ese televisor? ¿Usted puede ver algo ahí? Eso está, lo adelanta, lo atrasa, lo apaga, lo prende. Total, el niño no sabe manejar el control. Y usted no puede ver nada. Y eso mismo pasa. Usted debe darle el control a alguien que lo sepa manejar. Y lo mismo pasa en nuestra vida. Usted y yo no sabemos manejar nuestra vida. Por eso tener nosotros el control de nuestra vida es ir directo al fracaso. El único que sabe manejar ese control de nuestra vida es Dios, es Jesucristo. Es Jehová de los ejércitos. Y es el Espíritu Santo. Solo ellos pueden manejar eso. Nosotros siempre tendríamos una excusa para estar retrocediendo en lugar de avanzar. Cuando le quitamos el control a Dios, entonces ¿qué sucede? Primero, nos acostumbramos a eso. Segundo, las excusas se vuelven el común denominador en nuestra vida.
Tercero, exponemos al peligro a nuestros seres queridos. En el versículo 2, la parte final, la parte B, ¿qué dice? Y Abimelech, rey de Gerar, envió, ¿y qué pasó? Y tomó a Sara. Entonces el rey simplemente fue, envió y la tomó a ella, se la llevó a ella. Y cuando nosotros no tenemos cuando dejamos que el control esté en nuestras manos y no permitimos que Dios tenga el control, muchas de las decisiones que nosotros tomamos terminan perjudicando ¿a quién? A nuestros seres queridos. Ahí, ¿quién iba a pagar los platos rotos? La esposa. ¿Quién va a pagar los platos rotos de tu mala decisión? Nosotros en un momento de calor, en un momento de rabia, tomamos decisiones porque el control está en nosotros y no en Dios. Y entonces tomamos decisiones donde los únicos que se verán afectados serán nuestros hijos, será nuestra familia. Si tú tienes el control y ya estás acostumbrado a ello, vas a tener que pensar muy seriamente en devolverle el control a Dios, porque tus hijos, la vida de tus hijos está en tus manos. Y tú no sabes manejar el control. Yo no sé manejar ese control. Tener el control en nuestras manos significa que la vida de nuestra familia está en nuestras manos. Y lo que pase con ellos, Dios te lo va a cobrar. Si tus hijos se pierden por esa tremenda mala manera de vivir que tú tienes en tu casa, Dios te lo va a cobrar a ti. Porque eres tú el que tienes el control. Porque eres tú el que quieres matar. Cuando yo tengo el control, yo quiero hacer lo que a mí me da la gana. Pero cuando Dios tiene el control, Él hace que yo haga, pero lo que es necesario hacer. Hay cosas en mi vida que tal vez yo quisiera hacer, pero que no son buenas. Pero si Dios tiene el control, entonces Él es el que maneja. Si tú tienes el control, ten cuidado. ¿A quién te vas a llevar por delante en tus decisiones? Si el control de tu televisor lo tiene un niño de 1 año, no te va a dejar ver nada. Pero si se lo das a alguien que lo sepa manejar, entonces las cosas van a cambiar. Si tú y yo manejamos el control de nuestra vida, no va a suceder cosas buenas. Es necesario que le devolvamos el control a Dios. ¿No será que en tu casa estás viviendo un infierno, pero porque el control lo tienes tú? Sea llamada esposa o llamada esposo, y no estás dejando que sea Dios quien maneje ese control. ¿Qué más puede suceder entonces? Cuarto, exponemos a la muerte a personas inocentes. En el versículo 7, ¿qué dice? Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, llorará por ti y vivirás. Y si no la devolviere, sabe que de cierto que dice, morirás tú y todos los tuyos. Mire que la decisión de tomar el control, Abraham en sus manos, estaba llevando primero a perjudicar a quién, a sus seres queridos. Después estaba llevando a qué, a la muerte a este hombre. Abimelech iba a morir, y no solo él, sino quién, toda su casa. ¿Por una decisión de quién? De Abraham. Porque Abraham tenía el control. Si tú tienes el control, vas a llevar a arriesgar la vida de tus seres más queridos, y vas a llevar a la muerte a personas inocentes que nada que tienen que ver en tu conflicto, que nada tienen que ver en tu problema. ¿Cuántas veces por los problemas que tenemos el esposo y la esposa llevamos a la muerte a nuestros hijos? Que nada tienen que ver en tu problema. Si tú te casaste con el hombre equivocado, es tu problema, no problema de tus hijos. Si tú te casaste con la mujer equivocada, es tu problema, no el problema de tus hijos. No los lleves a la muerte, no los lleves a la perdición.
No sé qué vas a hacer, tendrás que aguantarte a esa mujer, para eso la escogiste, tendrás que aguantarte a ese hombre. Si tú tenías el control y no se lo dejaste a Dios, ese es tu problema. Si no querías vivir eso, tenías que haberle dado el control a Dios antes de haber tomado esa decisión de casarte. Pero cuando te casaste, Dios no tenía el control, lo tenías tú. Y por tener tú el control, ahora tienes que vivir las consecuencias. Si tú estás aburrido con tu esposa, ese es tu problema. Si estás aburrido con tu esposo, ese es tu problema. Ahora aguántatelo. Ora por él, ora por ella. Pero no lleves a la muerte a tus hijos. Pero no lleves a la muerte a tus seres queridos. Abraham tenía el control y llevó a arriesgarla a su esposa, y después estaba llevando a la muerte a Abimelech y a toda su familia, gente inocente que nada tenía que ver en ese problema de él con su esposa. Nada tenía que ver. Si tú tienes problemas con tu esposa, esos son tus problemas, no son de tus hijos. Manténlos a ellos al margen. Ellos nada tienen que ver con tu problema, porque el día de mañana vas a tener unos hijos fracasados. Vas a tener unos hijos iguales como tú tienes tu hogar, así serán de ellos. Y ellos no tienen la culpa de que tú los condenes a un infierno desde ahora. Simplemente porque tú tienes el control. Devuélvele el control al que sí sabe manejarlo, a Dios. Lo que estás viviendo, lo que estoy viviendo, es porque yo tengo el control en mi vida. No le quites el control a Dios, porque entonces vamos a tener problemas. Si tú tienes el control, primero, ¿qué va a pasar? Te vas a acostumbrar a tener ese control. Segundo, las excusas serán el común denominador. Tercero, expondremos a las personas quienes que más queremos. Cuarto, exponemos a la muerte a personas inocentes. Quinto, damos mal testimonio. Versículo 9. Y qué triste que los del mundo muchas veces nos tengan que decir que estamos actuando mal. En el versículo 9, ¿qué dice? Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? ¿Qué dice ahí? Que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado. Lo que no debiste hacer, ¿qué le dice? Has hecho conmigo. Lo que no tenías que hacer, lo has hecho conmigo. ¿Y quién le está diciendo eso? Alguien del mundo. Qué tristeza que alguien del mundo le tenga que decir a usted y a mí como cristiano: lo que usted está haciendo está mal. Qué tristeza que alguien del mundo le diga: lo que no tenías que hacer, lo has hecho. ¿Qué cosas no tienes que hacer que estás haciendo? ¿Qué cosas no tengo que hacer que estoy haciendo? Y qué triste que el del mundo me lo tenga que decir, cuando yo como cristiano tendría que decirle a ese hogar: pórtese así. Pero qué tristeza que un hogar inconverso, un hogar del mundo, le tenga que decir a un hogar cristiano: usted está obrando mal, usted no parece cristiano. Y eso es lo que pasaba con Abraham. Abimelech le tenía que decir: ¿qué es lo que has hecho? ¿Por qué trajiste maldición a mi vida y a mi reino? Y después de ser un hombre que siempre llevaba bendición, ahora estaba llevando maldición. Y Abimelech le tiene que decir: ¿pero qué te he hecho yo? ¿Qué te hice yo? Para que traigas a mi vida, ¿qué le dijo? Maldición. Y qué triste que nuestros hijos el día de mañana nos tengan que decir: ¿y yo qué le hice, papá, para traer maldición a mi vida? ¿Y yo qué le hice, mamá, para traer maldición a mi vida? No, es que yo no me aguantaba a mi marido. Problema suyo, mamá. ¿Por qué me trae maldición a mí? ¿Por qué ahora usted ha maldecido mi hogar? Y mire que hoy también me voy a separar. Qué tristeza que el día de mañana su hijo le tenga que decir: papá, hoy le voy a decir algo, me voy a separar. Ay, hijo, ¿por qué? Porque usted me enseñó eso. Porque usted me maldijo.
Qué tristeza que llevemos maldición a otras personas en lugar de llevar bendición. Qué tristeza que el día de mañana el hijo le tenga que decir a su mamá: mamá, ayúdeme a separarme porque me voy a divorciar. ¿Ay, por qué? Porque usted también lo hizo, porque usted me enseñó, porque usted trajo maldición a mi vida, porque ahora mi hogar es un hogar maldito por usted, porque usted un día lo maldijo. ¿Y cuándo lo maldije? Cuando usted hizo eso. Y por eso ahora se desató una cadena de maldición. Y qué tristeza que el hijo le diga eso, o qué tristeza que un inconverso le diga eso. Abraham estaba pasando eso, pero porque no tenía el control, o tenía el control él, y no le ha dado el control a Dios. Si en tu vida están pasando cosas como esas, y tú estás llevando maldición, es porque el control está en tus manos. Y el control no debe estar en tus manos ni en las mías. El control debe estar en las manos de Dios. Él sabe qué hacer con eso. Nosotros tomamos decisiones a nuestro acomodo, como a nosotros nos interesa. Sexto y último punto de ellos, lo que ya miramos. Llevamos, ¿qué dijimos? Maldición. Versículo 18, ¿qué dice? Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech. ¿A causa de quién? Sara, mujer de Abraham. Abraham llevaba maldición, y Sara, ¿qué llevó? Maldición también. Los dos llevaron maldición. Abraham porque hacía lo que hacía, y Sara también. Los dos llevaban maldición. Todas las personas de ese reino fueron, ¿qué dice? ¿Cuál era la maldición que llevaron? Se cerró toda matriz, se volvieron estériles. ¿Por culpa de quién? De ella. Por causa de Sara. ¿Tú qué estás llevando? Mire que llevó esterilidad ella. Y tú como esposa puedes llevar esterilidad. Y no esterilidad física, sino espiritual. Una esterilidad en su vida nunca logra ser feliz porque un día tú lo hiciste estéril. No puede ser una persona que se desarrolle porque tú lo hiciste estéril. Llevó esterilidad esa mujer a ese reino, en lugar de llevar bendición. Los dos se convirtieron en personas de maldición. A Abraham le dice: ¿yo qué te he hecho? ¿Por qué me trajiste maldición? Y a Sara le dice: ¿por qué hiciste que mi familia, este pueblo, sea estéril? Que no dé frutos, que no dé resultados, simplemente porque ellos tenían el control. No le quites a Dios el control, porque vamos a empezar a tener problemas, vamos a empezar a tener dificultades. Pero hay algo maravilloso, algo bueno, y es que si nosotros nos arrepentimos, entonces Dios sigue utilizándonos como esos siervos. Tal vez tú te equivocaste, cogiste el control, tal vez yo también, como siervos de Dios, pero lo importante es que Dios, si nos arrepentimos y pedimos perdón, Dios nos perdona y Él nos sigue utilizando. Eso es lo más hermoso. Sigue utilizándonos porque para Él un día Él nos llamó. En el versículo 7, la primera parte que dice: ahora pues devuelve la mujer a su marido. ¿Por qué? ¿Por qué dice ahí? Porque es profeta. ¿Y qué? Y orará por ti y vivirás. Aunque Abraham había fallado y aunque Abraham tenía el control y se lo quitó a Dios, Dios sabía que a él lo había escogido y él era un siervo de Dios. Y por lo tanto, ¿qué le dice ahora a él? Ve allá y que él ore por ti. Y entonces será
sano. ¿Quién iba a orar? Abraham, ya que se había equivocado. ¿Quién iba a orar? Abraham, el que le había quitado el control a Dios. ¿Quién iba a orar? Abraham, el que estaba llevando maldición, para que ahora sea sano. ¿Eso qué quiere decir? Tú te habrás equivocado, yo me pude haber equivocado, pero nunca dejaremos de ser siervos de Dios. Y si nos arrepentimos, Él nos vuelve a utilizar. Y entonces Él dice, ora, y lleva ¿qué? Le dijo, vida. Si tú cambias, te arrepientes, si yo cambio y me arrepiento, puedo llevar vida, en lugar de llevar muerte. Dijo, ahora dile a Él que ore por ti, porque es mi siervo y porque es un profeta, y por lo tanto Él orará, y tú serás, ¿qué le dijo? Sano. Dios siempre respalda a un siervo cuando se arrepiente. Dios siempre respalda a un siervo cuando le devuelve el control a Dios, porque Él es bueno. En el versículo 17, ¿qué dice? Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos, porque estaban estériles. Pero más sin embargo, él, mire que al final, después de sus equivocaciones, pero después de devolverle el control a Dios, ahora él pudo orar. ¿Y qué pasó? Abimelech fue sano, sus siervos fueron sanos, el pueblo fue sano, y los que no podían tener hijos, tuvieron hijos. ¿Por la oración de quién? De Abraham, el que se había equivocado. De Abraham, el que le había quitado el control a Dios, porque ese es nuestro Dios. Él no nos abandona y Él no nos quita el respaldo. Nosotros somos los que le quitamos a Él el control, y por eso las cosas nos marchan mal. Devuélvele el control a Dios y podrás ser útil en las manos de Dios. Y entonces podrás orar por tu familia y tu familia será restaurada. Entonces podremos orar por la iglesia será restaurada. Entonces nosotros podremos orar por los demás y la vida de ellos será restaurada. A veces nos sentimos indignos porque hemos fallado. A veces nos sentimos indignos porque le hemos quitado el control a Dios. Pero Dios solo quiere un siervo, un cristiano, un soldado de Jesucristo, que sea capaz de arrepentirse, que sea capaz de reconocer que le hemos quitado el control a Dios para tenerlo nosotros, y Él vuelve y nos respalda. Y Él le dijo, ve allá donde Abraham y pídele que Él ore por ti, y entonces serás sano. Un hombre que cuando le quitó el control a Dios, se convirtió en maldición, pero cuando le devuelve el control a Dios, se convierte en ¿qué? En bendición. Y entonces todo un pueblo, miren que por culpa de él, todo un pueblo y todas unas familias estaban en maldición. Pero también por él, dejarse guiar por Dios y entregarle el control a Dios, toda una familia y todo un pueblo recibió ¿qué? Bendición. De ti y de mi defensa. ¿Llevamos bendición o llevamos maldición? Todo depende de quién tiene el control. Esta mañana te pregunto, y me pregunto a mí mismo, ¿quién tiene el control? ¿Lo tiene Dios? ¿O lo tienes tú? ¿Lo tengo yo? ¿Quién tiene el control? Y si tú te has dado cuenta que quien tiene el control eres tú, vas a tener que devolverlo muy rápido, antes de que tu vida se acabe, antes de que arruines la vida de los demás. No importa las circunstancias que estemos pasando, recuerda que Dios debe tener el control. No te desesperes. Guarda, Dios siempre va a dar lo que Él nos ha prometido. Él ha dicho que Él va guardando a nosotros y nos va a responder. Pero si tú has tomado decisiones teniendo tú el control, ahora vas a tener que aguantarte eso y orar para que tu hogar cambie. Si tú ya no te aguantas a tu esposo o a tu esposa, pues lastimosamente te tengo que decir que te la tienes que aguantar, te lo tienes que aguantar. Lo que tienes es que orar
así como oró a Abraham para que las cosas cambien. Esa es la única decisión, no hay otra. O seguir en una cadena de maldición. Pero es tu decisión. Dios no te obliga, Dios solo respalda. Si tú tomas la decisión de entregarle esta mañana el control a Dios, Él te va a respaldar y le va a decir lo que le dijo a Abimelech: dile a Abraham que ore por ti, porque yo a él lo respaldo, porque él me ha devuelto el control. Si tú devuelves tu control a Dios y has causado maldición, puedes causar bendición ahora. Amén. Siempre la gloria es Padre maravilloso.